En lo profundo de los recónditos registros de la historia descansan sucesos que desafían toda lógica y explicación. Hoy, nos sumergimos en uno de los casos más enigmáticos y perturbadores, el exorcismo de Anneliese Michel. Anneliese Michel, nacida el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfingen, Baviera, entonces Alemania Occidental, fue una bella joven estudiante, con una vida aparentemente normal y de arraigadas creencias católicas. Provenía de una familia profundamente religiosa. Sus padres eran Joseph y Anna Michau, siendo Anneliese la mayor de 3 hermanas. La familia Michel era conocida en su comunidad por su devoción religiosa y eran miembros practicantes de la Iglesia Católica. Anneliese, criada en este entorno piadoso, creció con una fuerte fe y dedicación espiritual. Cuando Anneliese Michel tenía 16 años, experimentó su primer episodio convulsivo, lo cual la llevaría a un diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, esta suposición acerca de su salud es solo una teoría. Su condición se agravó rápidamente, sumiéndola en una profunda depresión, y en 1969 fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico de Würzburg en busca de tratamiento. Desafortunadamente, su estancia en el hospital no mejoró su salud, por el contrario, su depresión se intensificó, y su frustración con los tratamientos médicos crecieron, puesto que no percibía ninguna mejoría. Anneliese, quien había sido devota de la fe católica, comenzó a manifestar síntomas de una supuesta posesión demoníaca, experimentando intolerancia hacia objetos y espacios sagrados, como crucifijos e imágenes de la Virgen María, entre otros. En junio de 1970, fue nuevamente hospitalizada y recibió por primera vez medicación para las convulsiones, pero no experimentó alivio alguno. Durante sus oraciones, Anneliese hablaba de las caras malignas que afirmaba ver repetidamente a lo largo del día. Convencida de que la medicina convencional no podría ayudarla, buscó en 2 ocasiones la realización de un exorcismo por parte de la iglesia local, pero sus solicitudes fueron rechazadas. Para profundizar en el caso de Anneliese desde una perspectiva neuropsicológica detallada y comprender la evolución de sus síntomas, es importante explorar cómo los trastornos neurológicos y psicológicos afectaron diferentes áreas de su sistema nervioso, además de sus funciones asociadas, pudiendo seguir una cronología cimentada en los eventos que experimentó a lo largo de su calvario. La Organización Mundial de la Salud considera que la posesión demoníaca es una forma del trastorno disociativo que antes recibía el nombre de histeria. Está codificada dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales como F44.3, trastorno de trance, o F44.81, trastorno de personalidad múltiple. Y es también conocida como demonopatía o demonomanía. Cronología de los síntomas y afectación del sistema nervioso. Los primeros síntomas de Anneliese incluyeron episodios de convulsiones tónicas clónicas, que son el inicio característico en la epilepsia, con su origen localizado en el sistema nervioso central, manifestando contracciones musculares involuntarias y pérdida de conciencia, indicativos de actividad eléctrica anormal en el cerebro. La epilepsia del lóbulo temporal, que se creía padecía, es un tipo de epilepsia focal originada en estos lóbulos ubicados en los lados inferiores de los hemisferios cerebrales. Desempeñan un papel fundamental en funciones como la memoria o la audición, el lenguaje y la integración de emociones. La epilepsia temporal puede surgir debido a diferentes causas, como anomalías estructurales en esta región, traumatismos cráneoencefálicos, infecciones cerebrales o factores genéticos. Las descargas epilépticas comienzan en una región específica del lóbulo temporal como el hipocampo o la amígdala, encargada de las emociones. Estas descargas se propagan a otras áreas del cerebro, provocando síntomas como convulsiones o alucinaciones y pueden ocurrir incluso sin que se produzca una convulsión visible. Ahora, exploremos cómo se originan estas descargas. Las neuronas pueden volverse hiperexcitables debido a diversos factores, como anomalías en los canales iónicos presinápticos o receptores postsinápticos de neurotransmisores.
Esta sobreestimulación neuronal puede llevar al inicio de descargas anormales caracterizadas por ráfagas de actividad eléctrica descontrolada en el cerebro. Además, las descargas epilépticas pueden influir en la liberación de neurotransmisores como el glutamato, excitatorio, y el GABA, inhibidor, lo que contribuye a la sobreestimulación neuronal y la propagación de las descargas. Estas interacciones neuronales pueden desencadenar respuestas autónomas anormales como convulsiones o taquicardias y sudoración excesiva que son características de algunos casos de epilepsia temporal. Implicación del sistema límbico. El lóbulo temporal está estrechamente relacionado con este sistema que regula las emociones y la memoria. La epilepsia temporal puede desencadenar cambios emocionales intensos y experiencias alucinatorias. Las alteraciones perceptivas pueden preceder a las convulsiones en casos de epilepsia. Estas percepciones tienen su origen en los sentidos que envían información de estímulos hacia la formación reticular, una red de neuronas localizada en el tallo cerebral, la cual está involucrada en la regulación del estado de vigilia y percepción. Los informes de escuchar voces y ver figuras no presentes son indicativos de una posible psicosis que puede producir una afectación en la percepción y la interpretación sensorial debido a disfunciones de asociación en la corteza cerebral. Afectaciones en áreas como el lóbulo frontal contribuyen a cambios en la conducta, incluyendo agitación, agresión y comportamientos desorganizados, asociados con funciones ejecutivas alteradas, cambios de personalidad, aislamiento social y periodos de confusión mental. Sinapsis neuronal y neurotransmisores. Dada la naturaleza de síntomas excitatorios, lo más probable es que un trastorno sináptico pudo producirse por un exceso de neurotransmisores como la dopamina, adrenalina y noradrenalina, causantes de una sobreexcitación neuronal. En cuanto a las alucinaciones demoníacas y voces alteradas, estas descargas anormales pudieron haber generado alteraciones en la comunicación interneuronal, afectando la producción y modulación del habla, dando lugar a la emisión de voces guturales u otras vocalizaciones involuntarias. En cuanto a las posibles manifestaciones de demonios o personalidades múltiples, podría plantearse la hipótesis de que la actividad epileptiforme afectó áreas corticales del lóbulo frontal, el parietal y temporal asociadas con la identidad y la autoconciencia. Esto podría haber dado lugar a cambios en la percepción del yo y en la regulación emocional, generando comportamientos o expresiones que podrían interpretarse como manifestación de diferentes identidades o personalidades. Etapas finales: inanición y degradación física. La progresión de la enfermedad pudo haber afectado la función de la formación reticular en el tronco encefálico, contribuyendo a la agitación y desorientación, midriasis o dilatación de pupilas, sudoración excesiva y otras alteraciones del sistema autónomo. A medida que avanzaba la enfermedad, se observó una disminución en la salud física y mental, quizás por una afectación más generalizada en el tallo cerebral que regula funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Y el hipotálamo, área del cerebro que controla la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. El caso de Anneliese ilustra cómo los trastornos neurológicos y psicológicos progresivos pueden afectar diversas partes del sistema nervioso, desde la actividad eléctrica cerebral hasta la regulación de las funciones vitales. La importancia de una evaluación neuropsicológica exhaustiva y una intervención temprana se hace evidente para comprender y abordar adecuadamente estos complejos trastornos. El caso de Anneliese Michel ejemplifica la compleja interacción entre trastornos neurológicos y psicológicos graves, mostrando cómo desde la sinapsis eléctrica y química y diferentes partes del sistema nervioso, tanto central como periférico, con sus estructuras incluyendo neurotransmisores y las glándulas del sistema endocrino, pueden ser afectadas en un proceso progresivo. La neuropsicología pudo haber ejercido un papel fundamental en la evaluación y tratamiento de estos trastornos, mejorando y salvando valiosas vidas.